Vamos a ir a la palabra y tengo el tiempo justo para iniciar. Hay un tema que viene inquietando mi corazón por todo el entorno que estamos viviendo en el mundo. Tenemos una crisis mundial, tenemos una crisis de gobierno. Los pueblos están cansados y estamos cansados de corrupción, estamos cansados de robo, estamos cansados de ver tanta maldad, estamos sufriendo por nuestros hermanos que están asesinando, estamos sufriendo por ver que se ha perdido la esencia de lo que es gobierno. Y en la línea de la serie de propósitos, Dios ha venido hablándome sobre política y sobre gobierno. Dígale al que está a su lado, vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Y ese tema parece que a veces lo queremos vetar de la iglesia, ¿no? Porque la gente dice que eso es un peligro. No sé de dónde viene esa idea, pero quiero decirle que no es bíblica, porque la Biblia habla, toda la Biblia habla de gobierno. Toda la Biblia habla de Génesis hasta Apocalipsis de una nación. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla de una cultura. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla de un rey, Jesucristo. Habla de unos ciudadanos y habla de una constitución que es la Biblia. Habla de un gobierno. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos entendido de esa manera. Así que en ese orden y en esa inquietud Dios ha venido hablándome mucho sobre eso. Y gobierno no es solamente el gobierno de nuestro país, el gobierno de otros países, es el gobierno también en una comunidad, el gobierno en las diferentes esferas. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Solo basta con orar? Aunque orar es una herramienta muy poderosa, pero creo que la iglesia tiene que entrar en un nuevo tiempo. Y si quizás no has escuchado nunca una enseñanza sobre lo que tiene que ver gobierno y política, la idea es que puedas salir de este auditorio bendecido, y tú que estás en casa puedas ser bendecido. Te invito a que tengas dónde apuntar, porque nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios creó todo, si estos dos capítulos no existieran, no entenderíamos realmente el gobierno que Dios vino a establecer. Y ojo, no estoy hablando de un gobierno solamente invisible, sino un gobierno visible. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, habla de países, de gobiernos, de reyes que hicieron lo bueno, o llámelos presidentes, de reyes que hicieron lo malo, de sus generaciones que hicieron lo bueno o lo malo, y enseñanzas. Así que la Biblia no está lejana a este tema de gobierno. Y el primer punto que quiero tocar en esta línea es que el reino de Dios es un contrato social. Levante su mano y diga: el reino de Dios es un contrato social. Vamos a la Biblia, a nuestro manual, Mateo capítulo 22, verso 36. Mateo capítulo 22, verso 36 al 40, le hacen una pregunta a Jesús. Los religiosos de ese tiempo le hacen una pregunta y él recuerda al antiguo y nos muestra el contrato social que tenemos. Dice la Biblia en el verso 36, lo voy a buscar acá: Maestro, la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hasta ahí entendimos muchas veces el evangelio. Se trata de amar a Dios, se trata de algo espiritual, porque Dios es espíritu. Pero hablo de un contrato social porque él dice: el mayor mandamiento es amar a Dios con nuestra mente, nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. El verso 38 dice: este es el primer mandamiento y el más importante. Pero ahí no para, porque nosotros nos quedamos en ese. El verso 39 dice: y hay un segundo mandamiento que es igualmente, diga conmigo, igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Diga conmigo: social. Más fuerte, diga: social. Y termina con algo magistral. Dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos
2 mandamientos. Esta es una revelación de quién es Dios. Esta es una revelación de quiénes somos nosotros. Y esta es una revelación de cómo vivir en comunidad. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo vivir en comunidad? Si nosotros realmente tenemos dolor por tantas muertes, tenemos que entender nuestro propósito. Nuestro propósito al venir a la tierra, dice Jeremías 1:5, propósito: antes que nacieses te conocí. O sea, antes de que su papi y su mami te conocieran, Dios ya te conocía. Segundo, dice, antes que nacieses te elegí. Y tercero dice, y te di por profeta. Eso habla de que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito. ¿Qué ha pasado entonces? Si tú lees Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el Ministerio de Impacto Music están haciendo un estudio de Génesis, ¿verdad? Y los escuchaba ayer sábado todos exponiendo sobre el capítulo 1 y capítulo 2. Y uno se da cuenta que toda la escritura nos enseña a vivir bajo el carácter de Dios, demostrándolo, y dentro de una comunidad. Es decir, yo revelo mi fe y mi conocimiento de Dios por la manera en que lo trato a usted. Y consiento como otros me tratan a mí. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Míreme un momento. Mi salvación, que Dios me ayude a renunciar a mi pecado, que Dios me dé mi bendición, que Dios me ayude con mi matrimonio. Y no está mal. Pero el evangelio no es solamente en lo personal mío. El evangelio también trata con una nación, con una comunidad, y creo que vemos una comunidad acá. Hay una comunidad que nos está viendo. El evangelio también trata de eso. Ahora miremos algunos temas de la constitución bíblica, porque levante su mano y diga, yo vengo de un reino. Ahora, ese reino tiene una constitución, así como nosotros en Colombia tenemos una constitución. Y la constitución nos da unas normas, nos dice cómo debemos comportarnos, hasta dónde llegar. Mateo capítulo 7 verso 12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Mire que está hablando ya de mi prójimo, como yo ando en comunidad. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Sabe que hay cristianos que en el ascensor, en su conjunto donde viven, no saludan a nadie? No determinan a nadie porque ellos no lo ven importante. Ven importante su relación con Dios, que su familia está bien, pero no han entendido que estamos aquí para establecer una cultura en medio de una nación. ¿Está teniendo sentido esto? ¿Alguien está aprendiendo? Y ahí es donde la iglesia nos quedamos. Ahí es donde vemos el abuso, ahí es donde vemos la corrupción, ahí es donde vemos tantas cosas, y nosotros solamente decimos, vamos a orar. Pero ¿sabe que Dios nos puso en el conjunto donde vivimos? Dios nos puso en el lugar donde, en la universidad, en la empresa. Dios nos puso a crear comunidad, a influenciar. ¿Cuánto estás influenciando? Y te voy a decir algo. El cristianismo se dividió en dos cuando uno no entiende que el reino de Dios no solamente se trata del cielo. Yo hace muchos años, y mi padre fue pastor toda su vida, y yo recuerdo que la gente esperaba era irse para el cielo. Ay, pastor, ¿en qué momento viene Dios y nos lleva? Pero Dios no quiere llevarnos. Él dijo en Juan 17, no te pido que te los lleves, sino que los guardes del mal. Dios lo que quiere es que seamos de influencia en el mundo. Quiero decirle algo. Usted y yo tenemos una tarea de crear una comunidad que le tema a Dios. Pero el cristianismo se ha vuelto en dos áreas. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando no entendemos eso, se ha vuelto un cristianismo místico. ¿Cuál es el cristianismo místico? Pastor, imagínese que yo escuché una historia que llegó un ángel, no sé, era un ángel, y entonces que golpeó en una casa y le dejaron una bolsada así de plata. La gente es mística.
Contaba en el primer servicio de que una mujer una vez se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué no le ministra a mi hijo? Era un niño como de 9 años y me miraba así. Me dijo: ¿por qué no le ministra y le abre la Biblia en Salmo 23 y se la pone aquí? Somos místicos. Creemos que de esa manera Dios actúa. Nos tienen que coger y poner la mano en la frente, nos tienen que sacudir y botar para el piso, y eso sí decimos que ese es el poder de Dios. Quiero decirle que el poder de Dios está en tu vida. Nos hemos vuelto místicos. Entonces está el cristiano que es místico y el cristiano racional, y el que dice: no, yo no como cuento. Ese es el que dice: no, yo primero veo, yo primero pruebo, yo primero toco. Yo no, de resto no. Y el evangelio se volvió en ellos dos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que estamos para establecer comunidad. Diga conmigo: estamos para establecer comunidad. Diga conmigo: el reino de Dios es un contrato social. Entonces vamos a entrarnos un poquito más. ¿Cómo es usted como vecino? ¿A cuánto saluda intencionalmente? Intencionalmente. ¿Con cuántos trata de hacer contacto? ¿Es una prioridad para usted influenciar las personas o no es prioridad? Usted dice: no, la verdad no, yo de mi trabajo aquí lo menos, porque es que yo ando. Quiero decirte que si tú no lo haces, no has entendido tu propósito. Yo creo que a donde yo vaya me convierto en influencia. La Biblia dice: mírame, esto es para ti: vosotros sois la sal de la tierra. O sea que por eso es que hay mucha tierra desabrida. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, cuando uno va a hacer arroz, esta semana he cocinado, me gusta cocinar. Y cuando uno va a hacer, uno tiene que saber cuánta cantidad de sal le aplica, ¿verdad? Si uno le echa mucha, pero si es poca, la exacta. Yo digo, para una libra de arroz, mujeres que están aquí, varones, ¿cuánta sal se echa? Para una libra de arroz, ¿cuánta se le aplica? ¿Cuánta, Angelita? ¿Cuánta para una libra de arroz? Media cucharada. Ahora, mira la media cucharada que hay aquí. ¿Cuánto cree que en el lugar donde Dios nos colocó podríamos ser influencia? ¿Sabe que la gente está esperando que el sabor de Dios a través de nosotros llegue a ellos? La vida cristiana tiene que ver con gobierno, con comunidad. Y esto me impacta porque sabe que lo místico nos volvió de esta manera. Mírame, preferimos mandar un versículo. Sí. Lo místico es decirle a todo el mundo: Dios le bendiga. Pero entonces como que eso no concuerda con lo que nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces el jefe dice: su merced me saluda muy lindo, Dios le bendiga. Pero llegó 45 minutos tarde. No concuerda, porque somos místicos. Nos gusta el versículo que se vea bonito, pero la gente le pesa más lo que pueda haber en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque se aprende más del modelaje que de las palabras. Y si nosotros podemos entender eso, créeme que viene un cambio social al lugar donde estamos. Vamos a estar rodeados de gente que quizás no le tema a Dios, quizás sí le tema a Dios, quizás algunos sean místicos, quizás otros no. Pero sabe, tú harás la diferencia. Tú harás la diferencia. Sea amable, sea intencional. Quizás no digas Dios te bendiga, pero en tu integridad se va a notar que hay algo diferente hay en ti. En tus decisiones se va a notar. Porque tú sabes que tienes un propósito. Tú no estás jugando a ser buen vecino. Tú no estás jugando a ser buen amigo de universidad. Tú no estás jugando a ser el mejor compañero en la empresa. Tú no juegas. Tú sabes que vinimos a establecer un reino y una cultura, y que este mundo está desabrido porque necesita el sabor de Dios. No estamos jugando. Eso fue lo que hizo Jesús. Se dejó ver. Ahora, vaya conmigo por favor a Mateo 13:33.
Y me impacta porque para nosotros muchas veces hemos tenido ese versículo que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero cuando tú lees Mateos 13:33, te das cuenta que al contrario, Jesús pone la levadura como un ejemplo de influencia. Está bien, Dios se ha centrado en nosotros. Está bien, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha ayudado. Hemos podido llegar a lugares donde mucha gente no ha llegado. Pero hoy Dios te dice: yo también te coloqué para que crees comunidad, para que seas de influencia. Solo la iglesia tiene la respuesta, y la respuesta es Jesucristo. ¿Cuántos quieren cambiar su forma de ser? ¿Cuántos somos como bravos cuando llegamos al conjunto? A nadie saludamos. Ama de casa, cuando vayas a comprar la carnecita, vaya y salude al señor, a la señora de la carnicería, al de la panadería, cómo está, cómo va. Pero usted sabe que cada acción que tome va a revelar a Cristo. ¿Alguien tiene Mateo 13:33? Lo voy a buscar acá, que fue una cita que Dios me trajo ahora. Mateo 13:33. Y voy a ir acá a mi texto 13:33. Mira lo que dice. Me gusta cómo dice. También Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la ¿qué? ¿Toda la qué? Ya, diga conmigo: la levadura no entretiene. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que a veces nosotros entretenemos. Ahora, ¿cuántos han hecho pan o saben que si uno llega a hacer una masa y pone así en el horno, cómo queda esa masa? Sin levadura. Aplastada y dura. Pero colóquele ¿cuánta levadura? Un poquitico. ¿Y sabe qué hace la levadura? La influencia de tal manera que llega y las mejores torticas, las más suavecitas, que uno dice: uy, qué rico. ¿Sabe qué es lo que le hacen así de suavecita? La levadura. Levanta tu mano. Tú eres levadura. Tú eres levadura. Y yo te voy a decir algo: tú eres influencia. Lo que tú hagas, la gente te está leyendo. ¿No te has dado cuenta? Y yo no sé qué testimonio estemos dando, y creo que todos nos hemos equivocado, pero a partir de hoy vamos a comenzar a mejorar. No se trata de cada uno verá lo que hace y allí mira lo que hace y no, ¿sabe? Tenemos un propósito. Es más que nuestra familia, es más que los nuestros, es más que nuestra meta. Hay jóvenes que se están perdiendo, hay jóvenes, hay hogares que se están separando, hay gente que no tiene esperanza, pero tú y yo somos la sal y la levadura de esta tierra. ¿A cuántos los está bendiciendo esta palabra? Y quiero terminar con esta parte. Hay una tendencia, y es que la gente no le gusta hablar mucho del Antiguo Testamento. Le gusta mejor el Nuevo. Porque el Nuevo habla de perdón, de gracia y de salvación. El Antiguo es la ley. Y Jesucristo sabía esa tendencia. Y en Mateo 5, 17, 19 dijo lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No abolió el Antiguo Testamento. Les digo la verdad: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. ¿Sabe que cuando uno mira la ley o el Antiguo Testamento, porque la Biblia está en 2 partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuando uno mira el Antiguo, uno se da cuenta que habla mucho de leyes, de cómo convivir, de cómo comportarse en comunidad, de cómo hacerlo. ¿Le puedo decir algo con todo amor? Aquí no hay ninguno, pero de pronto llegas tarde a tu trabajo, te conectas tarde, testimonio concuerda con que sepan que eres cristiano. ¿A cuántos estás influenciando? ¿Qué estás haciendo por mejorar nuestra comunidad y nuestra nación? ¿Sabe que todo el entorno que Dios te ha dado es con un propósito? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Es que el reino de Dios consiste en armonizar y vivir los valores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Claro, es que el Nuevo Testamento es más llamativo porque se trata de mí. Pero el Antiguo Testamento se habla de establecer una nación. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación ¿qué? Grande. ¿Sabe que aquí en esta localidad o donde quiera que tú vivas hay gente que necesita que alguien le modele a Cristo? No que sea perfecto. Nos enojamos, nos equivocamos, cometemos errores, pero aún la gente puede decir: se equivocó y lo asumió y dijo: me equivoqué. Se equivocó y no debí. Sí, y de eso también la gente aprende. No se trata de líderes que muestren que son en todo perfectos. La gente no está buscando, y las nuevas generaciones no están buscando un liderazgo así. La gente está buscando un liderazgo íntegro y que sea totalmente honesto. Donde tú estés, en la universidad, en tu trabajo, Dios está esperando. Tus amigos, tus amigas, los que ni conocen a Dios, ellos deben ver algo en ti, que tú comiences a influenciarlos con tu cultura, tu manera de hablar, aún de la política, de la situación del país, de la cantidad de muertos que estamos viendo. Aún como tú te expreses, la gente va a aprender cultura a través de ti. ¿Cuántos quieren ser levadura y sal de la tierra? Pónganse sobre sus pies, por favor. Pónganse sobre sus pies. ¿Cuántos creen que estos temas son buenos tocarlos en la iglesia? ¿Sabe que aún hay gente que dice que teme a Dios y no vota? Nunca se involucra de pronto en un consejo, en una asociación de padres de familia. ¿Ha visto el primer día cuando uno llega al colegio a llevarlos a los chicos y empieza la directora de grupo? Bueno, ¿y quiénes van a pertenecer a la asociación de padres de familia? No tengo tiempo. De pronto es la oportunidad que Dios está presentando para que tú seas de influencia. ¿No es así? Sí. Es que no se trata de que tú te veas perfecto ni yo, pero la gente aún en los errores va a ver a Dios en nosotros. ¿Por qué no somos más sociales? ¿Me está escuchando? ¿Por qué no somos más sociales? ¿Por qué no decimos: si nosotros realmente tenemos unos principios y realmente esta es mi cultura es la Biblia, esa es mi cultura y estoy bajo una cultura colombiana, pero esta es mi cultura, yo sé dónde estoy, yo puedo ser de influencia en el salón comunal, puedo ser de influencia en un consejo, en una asociación de padres, puedo ayudar ahí. Y no solamente es el conocimiento que yo, es una excusa lo que yo hago, pero realmente yo voy a presentar, porque yo tengo una llave, es que a través de Jesucristo la gente tenga vida eterna. Sé que si nosotros como iglesia comenzamos a hacer de influencia a otros, sé que Dios va a hacer algo grande. Y sé que si nos disponemos, si como sal, imagínense que cada uno es un granito de sal. ¿Cuántos granitos pueden haber acá? Y en el lugar donde estemos podamos ser claves. ¿Cuánto podemos ayudar? Pero si tú me dices: sabe, yo he sido como místico, a mí me gusta es enviar versículos, y eso está bien, pero más que versículos es nuestra forma de ser, nuestro actuar. ¿Cuántos queremos orar por ello y decirle al Señor: quiero amar a mi prójimo como a mí mismo, y quiero que como me traten, tratar? ¿Cuántos dicen amén? Como quiero que me traten. ¿Se acuerda que lo leímos en Mateo 7:12? Como quiera que me traten a mí, yo debo tratar a los demás. Mira lo que dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de la enseñanza en la ley. Haz a los demás lo que quiera que te. ¿Cuántos queremos que nos traten bien? Dáteme la mano. Trate bien a los demás. ¿Cuántos nos gusta que nos saluden? Pues saludemos a los demás. ¿Sí? ¿Cuántos nos gusta una palabra amable? Pues seamos amables.
Hagámoslo intencionalmente, hasta el punto que realmente cuando Dios nos lleve, podamos decir: Señor, no solamente se trató nuestra vida de nosotros, sino que entendimos que esto es un contrato social y que teníamos que influenciar. Señor, gracias. He hablado tu palabra. Te pido que cada persona, Señor, que nos está escuchando aquí en el auditorio y a través, Señor, de este streaming, Señor, te pido, mi Dios de la gloria, que podamos entender que vinimos fue a establecer una nación, que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también tenemos una ciudadanía aquí en la tierra, y que cada acción, cada palabra, cada persona que nos rodea, tú nos pusiste como levadura para influenciarlas. Cada persona que tú nos pusiste alrededor nuestro, nos pusiste como sal. Ayúdanos, Señor. Y no se trata de palabras, Señor, que nuestro comportamiento mejore. Podamos entender que siempre tu presencia está con nosotros, porque tú nos has dicho: todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo.